Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Nos encontramos hoy para una nueva clase de historia. Vamos a hablar de la inestabilidad política en Argentina, ¿sí? Del año 1955 hasta 1976. Para comenzar, vamos a ver un video, ¿sí? Así que les voy a pedir que presten atención y tomen nota, porque eso les va a servir para realizar la actividad final. El 16 de junio de 1955, la aviación naval bombardeaba la Plaza de Mayo. Comenzaba el final del gobierno peronista. La autodenominada Revolución Libertadora encontró un país dividido en dos. El primer presidente de este golpe de Estado, el general Lonardi, dijo que no había ni vencedores ni vencidos, pero los sectores más duros de la revolución, encabezados por el vicepresidente Isaac Rojas, exigían mano dura con el peronismo depuesto. Lonardi es desplazado y asume la presidencia el general Aramburu. Se interviene la CGT y en su edificio es secuestrado el cadáver de Eva Perón por un comando de la Marina. A partir de entonces y hasta 1972, el destino del cadáver de Evita será uno de los secretos mejor guardados por los sucesivos jefes de las Fuerzas Armadas. El peronismo es proscripto y por el decreto 4161 queda prohibida la simple mención de palabras como Perón, peronismo, Evita. En materia económica, el gobierno militar del general Aramburu aplicó el Plan Previs, un economista argentino de corte liberal. El plan atacó la regulación económica, desmanteló el IAPI, promovió algunas privatizaciones de empresas del Estado, estimuló las inversiones externas e internas y congeló los salarios. La nueva política perjudicó fundamentalmente a la clase obrera. La masiva afiliación peronista de los trabajadores los convertía en objeto de persecuciones, encubiertas o abiertas, por parte de los antiperonistas, tanto en los barrios como en los centros laborales. Como reacción contra las políticas antipopulares de la nueva conducción del país, importantes sectores del movimiento obrero se embarcaron en la larga lucha defensiva, conocida en la cultura popular como la resistencia. La reacción que para los trabajadores significó la Revolución Libertadora los llevó a defenderse contra el revanchismo, apoyado por el gobierno, y los condujo a llevar adelante en las fábricas un proceso de reorganización que apuntaba a mantener las conquistas logradas bajo el peronismo. En junio de 1956 se produjo un alzamiento cívico-militar contra la Revolución Libertadora, encabezado por el general peronista Juan José Valle. El intento falló y Valle fue fusilado sin juicio previo junto con otros 33 militantes peronistas. Quedaba claro que había vencedores y vencidos. En 1957, el radicalismo se dividió en torno a la actitud a adoptar frente al peronismo. Ricardo Balbín era partidario de no vincularse con ese movimiento, en tanto que Arturo Frondizi apoyaba un acercamiento con Perón. Esto lleva a una ruptura en la UCR que se divide en la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Frondizi, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Balbín. Frondizi envió a Caracas a su secretario Rogelio Frigerio para concretar un pacto con Perón, por el cual, a cambio de los votos peronistas, Frondizi se comprometía a desarrollar un programa popular afín al peronismo. La Unión Cívica Radical Intransigente se impuso en las elecciones de febrero de 1958 por una importante mayoría de votos. Frondizi asumió el 1 de mayo y pronto demostró poca decisión para cumplir sus compromisos con el peronismo e incluso con los propios radicales intransigentes, cuando, contrariando las posturas de su libro Petróleo y Política, escrito apenas 4 años antes,
firmó contratos petroleros con compañías norteamericanas. A poco de asumir, Frondizi concertó con el Fondo Monetario Internacional un crédito stand-by. Los principales puntos del convenio con el Fondo Monetario Internacional consistían en un aumento del 150% en las tarifas del transporte, aumento en las tarifas eléctricas, aumento del 200% del precio petrolero, despido del 15% de empleados públicos y del 15% del personal ferroviario, eliminación de ramales, eliminación de todos los controles de precios. A lo sumo se mantendrían precios máximos para unos 10 artículos de primera necesidad. Congelamiento de salarios por 2 años, unificación del mercado cambiario y liberación del valor del dólar. En 1955, golpe de Estado a la presidencia de Juan Domingo Perón. Asume Lonardi y comienza la Revolución Libertadora. Meses después renuncia Eduardo Lonardi y asume Aramburu, quien quería desperonizar la Argentina. Cierra el Congreso, prohíbe la mención de Perón, proscribe el peronismo. En 1957, Aramburu llama a elecciones presidenciales. La UCR se divide en dos. Una, la del pueblo, liderada por Balbín. Otra, Intransigencia, liderada por Frondizi, quien no está de acuerdo con la proscripción del peronismo. Hacen un pacto con Perón. Perón convence al pueblo para que vote al Frondizi. Esto es en recompensa, levanta la proscripción del peronismo y promete devolver el cadáver de Evita. En 1958, Frondizi gana las elecciones presidenciales. Se intensifica el PISI, el cual fomenta el desarrollo de la industria pesada. En 1959, intento de golpe de Estado al gobierno de Frondizi por parte de General Osorio. En 1961, Frondizi llama a elecciones para la provincia de Buenos Aires. Gana el candidato peronista. En consecuencia, los militares piden la anulación de las mismas. En 1962, golpe de Estado a Frondizi. Asume como mandatario José María Guido. En abril se genera un enfrentamiento entre militares y divididos en azules y colorados. Los azules liderados por Onganía y los colorados quienes querían que los militares estén en el poder por un tiempo ilimitado. Los azules ganan la disputa y el general Onganía es designado comandante en jefe del ejército. En 1963, Guido llama a elecciones presidenciales. Perón, desde España, aconseja al peronismo votar en blanco y Lía gana las elecciones con el 25% de los votos. En noviembre, anula los contratos petroleros con las empresas extranjeras. En 1964 la situación económica empeora. Cada vez más se congelan los salarios y suben los precios. Comienza a surgir grupos terroristas con ideas comunistas. En 1966, golpe de Estado y Lía, asume Juan Carlos Onganía, quien proclama la Revolución Argentina. Los objetivos eran solucionar el problema económico y ordenar la sociedad. Se cerró el Congreso, se intervinieron las universidades, se prohibieron partidos políticos. 29 de julio de 1966, la noche de los bastones largos. Los militares intervinieron varias universidades de la UBA, persiguiendo a docentes y alumnos que resistían la decisión de intervenir las universidades y sospechados de ser comunistas. En 1967, se congelan los salarios, se quitan los subsidios, se prohíbe la militancia comunista. En 1969, Cordobazo. Un grupo de universitarios y profesores y trabajadores despedidos reclaman contra la persecución ideológica y la nueva economía. Los militares comienzan a reprimir y se producen muchas muertes. En 1970, los montoneros secuestran a Aramburu y lo matan. Onganía se ve debilitado y renuncia a la presidencia. Asume Roberto Levingston. El Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, se crea un grupo guerrillero llamado ERP.
el cual quería traer a la Argentina el comunismo. Lo hacían mediante secuestro a gentes millonarias para conseguir el rescate. En 1971, Livingstone es destituido y asume Alejandro Lanusse. Este propone un acuerdo nacional, el cual implica que los militares salieran del gobierno con honores y volver a la democracia. En 1972, masacre de Trelew. Un grupo de presos de la cárcel Rawson, montoneros de la ERP, escapan hacia Chile, pero son capturados y fusilados. En 1972, Lanusse llama a elecciones, pero pone un límite de tiempo en Argentina para presentarse, así que se asegura que Perón no pueda postularse. Si los peronistas, Perón crea el Frente Justicialista de Liberación y propone a Cámpora como presidente. En 1973, Cámpora gana las elecciones y ayuda con la frase Cámpora al gobierno, Perón al poder. Días después libera a los montoneros que estaban presos. En julio de 1973, tragedia de Seiza, se enfrentan peronistas de izquierda y derecha y se debilita el peronismo de izquierda y Cámpora renuncia al cargo de presidente. En julio de 1973 asume como presidente provisorio Lastiri y realiza elecciones. Se presenta Perón como presidente y con María Estela Martínez de Perón como vicepresidente. Ganan las elecciones. En 1974 comienzan los disturbios con los montoneros y grupos guerrilleros que Perón no pudo controlar. El presidente se separa definitivamente del peronismo de izquierda, insultándolos en un acto el 1 de mayo. En julio de 1974, el 1 de julio, muere Juan Domingo Perón y asume la vicepresidenta Isabel Martínez de Perón. Se crea la AAA, un grupo terrorista anticomunista de la mano de López Rega, gran influencia sobre Isabel. En 1975 renuncia López Rega e Isabel acuerda con los militares y los deja asesinar a los grupos guerrilleros, ya que el gobierno no podía con ellos. Crece el malestar, la violencia y decae la economía. En 1976, golpe de Estado. El 24 de marzo de 1976, los militares le quitan el poder a Isabel y comienza el gobierno de facto al mando del general Jorge Rafael Videla. Bueno, espero que les haya gustado la clase y que la hayan entendido. Y a continuación les enviaré las actividades por WhatsApp para luego socializarlas. Eso es todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.